Eskerrik asko, arratsaldeon. Bildu Agoitz hautez zerrenda aurkezten ari gara gaur, hilabete batzuetako lana izan da gaurko aurkezpena. Gogoeta prozesua martxan jarri genuenetik argi ikusi genuen indar metaketa behar genuela. Ezkertiarrak, aurrerakoiak, abertzaleak, euskaltzaleak elkarrekin egon behar gara, bildu behar gara, eta zorionez, bai Euskal Herrian, baita Agoitzen ere lortu dugu. Batzen gaituena izan dugu kontutan lanari ekiteko, baita Agoitzen ere, gure herriak eta gure udalak jende berria behar duelako, haize freskoa behar duelako, ideia berriak eta lan egiteko prest dagoen jendea behar duelako. Cuando empezamos el largo tiempo de reflexión que ha desencadenado en la constitución de Bildu en Agoitz, todos coincidíamos en que el pueblo estaba gris, lo hemos repetido en más de una ocasión, estaba apagado, sin fuelle, sin perspectiva además de que eso fuera a cambiar. Por lo que era necesario que todos los que estábamos preocupados por el devenir de Agoitz nos juntáramos. Hombres y mujeres de izquierda, abertzales, progresistas, independentistas, euskaltzales. Era necesario un soplo de aire fresco y era necesario dar color a nuestro pueblo. Hoy habéis vuelto a dar un paso en ese camino. Tenemos ya las acuarelas sobre la mesa, incluso los trazos ya muy bien marcados, y ahora es momento de empezar a colorear. En este momento en que tanto nos estamos jugando, tenemos necesariamente que mirar a aquellos y aquellas que tanto han sufrido y trabajado por Agoitz en estos últimos años. Lo hemos hecho ya y lo vamos a volver a hacer. Los tenemos que tener presentes porque, en definitiva, recogemos su legado y su testigo y porque nos apoyamos en el esfuerzo que hicieron para tomar ahora un nuevo impulso. Gracias al trabajo y empuje en el Ayuntamiento de Kiko Laco, de José Antonio Arlegui, de María Sumbelzunegui, de Aitziber Marchueta, Ángel Martín Unzué, Manu Iribarren, Fermín Leache o Vitori Itxaso, por supuesto, gracias a ellos y a otros y a otras, estamos hoy aquí. Además, quiero tener un recuerdo muy especial para los que no están, pero que seguramente estarían muy orgullosos de este paso que hemos dado entre todos. Alguno seguro que nos daría un tirón de orejas y nos diría que por qué no nos hemos unido antes, que por qué no hemos hecho esto antes. Quiero tener un recuerdo, lo hemos visto además en imagen, para Aurelio León, alcalde en tiempos de la República, asesinado por defender ideas progresistas como las que hoy defendemos aquí todos. Quiero recordar a Patxi Goñi, primer alcalde de la democracia con Mendiburúa, que como hoy logró aglutinar y juntar a diferentes con la idea de apostar por lo que nos une. Y también me gustaría tener presentes a importantes personas, trabajadoras y luchadores, como fueron Juanito Torrea, Josu Mina, Paco Otano o Luis Beroiz. Sin duda, os hemos tenido muy presentes en todo este proceso y en todos estos meses. Behin eta berriro errepikatu dugu eta ez gara aspertuko. Udaletxeko ateak ireki behar ditugu. Herri solidarioa aurrerakoia behar dugu. Kolore, kultura eta hizkuntza anitzeko herria. Bakea eta justizia sozialaren alde egin behar dugu. Agoitzen eta Euskal Herrian. Kezkatuta gaude. Jende askoren egoera ekonomikoagatik kezkatuta. Langabeziak ere kezkatzen gaitu. Enpresen egoerak, etxe bizitza duin bat lortzeko arazoak dutenek ere. Emakumeen eskubiden alde lan egin behar dugu, euskararen alde, kultura eta jai herrikoien alde, eta dena zintzotasunez. Espekulazioa eta informazio eza etzaizkigu gustatzen. Herri garbia behar dugu, ingurumena erresperatzatzen duen herria, zabor bilketa egokia egiten duena. Arrazoi asko ditugu beraz, berehala lanean hasteko eta zuen laguntza eskatzeko.
Lo estamos diciendo por activa y por pasiva y no nos vamos a cansar de repetirlo. Queremos abrir el ayuntamiento a todos los vecinos y las vecinas. Queremos un pueblo solidario y progresista. Necesitamos una OIZ multicolor, multicultural y plurilingüe. Cabemos todos, cabemos todas. Tenemos y debemos contribuir a la paz y a la justicia social, aquí y en Euskal Herria. Nos preocupa la situación precaria de muchos de nuestros vecinos y vecinas, el paro, el estado de alguna de las empresas de nuestro polígono industrial. Nos preocupan las personas que no logran una vivienda digna. Necesitamos caminar además hacia la igualdad entre hombres y mujeres. No queremos especulación, ni oscurantismo, ni ocultación de información. Nos preocupa la situación económica también en la que se encuentra el ayuntamiento. También nos preocupa el caos circulatorio en nuestras calles, el euskera, el medio ambiente, la correcta recogida de basura, la falta de limpieza de nuestras calles. Tenemos que impulsar y coordinar la increíble red cultural que tenemos en AOIZ. Por lo tanto, creo que son muchos los motivos y preocupaciones que tenemos para dar un golpe en la mesa, mostrar nuestra rebeldía y comenzar una nueva andadura en AOIZ que aporte luz y color. Y para afrontar estos retos, la candidatura de Bildu a Goitz la componen un variado grupo de personas que han destacado en AOIZ precisamente por el trabajo y la labor que han hecho en ámbitos como la cultura, el euskera, la juventud, el deporte, la educación, la salud o el ámbito social. Bildu a Goitz aporta la frescura, la juventud y la experiencia que se necesita para, de una vez por todas, hacer pueblo desde la izquierda, desde la pluralidad y desde el progresismo. Herriaren zati handi baten babesa dugula badakigu, baina herriaren gehiengoaren babesa behar dugu orain. Eta horretarako zuek oso garrantzitsuak zarete, denok gara beharrezkoak. Aldaketa denon lana da, beraz denon ardura eta erantzunkizuna. Horregatik, senide, lagun, kuadrilekide, lankide eta ezagun guztiekin hitz egin behar dugu. Herri osoak jakin behar du zein den gure proiektua, zein den agoitzen behar dugun proiektua. Eta animatzen zaituztet kalera ateratzera eta Bilduren aldeko lana egitera. Creo que en este acto se ha reflejado fielmente lo que somos y pretendemos ser. Tenemos el respaldo de una gran parte del pueblo. Ahora tenemos que conseguir el respaldo de la mayoría del pueblo. Tenemos gente dispuesta a trabajar públicamente por y para AOIZ y propuestas e ideas creo que tampoco faltan y lo hemos comprobado. Ahora te necesitamos a ti, a vosotros, a vosotras, a todos. Hay que trabajar y eso nos toca a todos por igual. Tenemos que oxigenar el ayuntamiento. Hay que quitarle ese color a rancio que desprende nuestra institución más cercana. Nos queda una semana para hablar con familiares, con amigos, con conocidos, con compañeras de trabajo, de cuadrilla, de bajera. Tenemos que llegar a las empresas, a los bares, a las asociaciones y a todas las calles del pueblo. Tenemos que hacer fuerza entre todos y todas. Esta es nuestra gran oportunidad y no podemos desaprovecharla. Lo tenemos que conseguir por Aurelio León, por Pachi Goñi, por Juanito Torrea, por Paco Otano, por Josu Mina, por Luis Beroy, por nosotros y por AOIZ. Tenemos que ir a por todas. ¡Gora Bildu! ¡Gora Goitz! ¡Viva Zuek!